Un ejército corre entre el humo. Los oficiales gritan órdenes que nadie parece escuchar. Los estandartes de una de las potencias más respetadas de Europa se tambalean bajo la lluvia de fuego. En cuestión de horas, lo que parecía imposible está ocurriendo ante los ojos de miles de soldados. Un reino que durante generaciones inspiró temor está a punto de derrumbarse. Pero la pregunta es inquietante. ¿Cómo puede una potencia militar desaparecer casi de la noche a la mañana? Durante décadas, Prusia había sido considerada una máquina de guerra casi perfecta. Sus victorias eran estudiadas por reyes y generales de todo el continente. Su nombre evocaba disciplina, precisión y autoridad. Muchos creían que ningún ejército europeo podía humillarla en combate abierto, y sin embargo, en apenas 19 días, aquel gigante sería reducido a una sombra de sí mismo. Lo más sorprendente es que esta historia no comienza con la derrota de Prusia. Comienza con una confianza absoluta, con hombres convencidos de que estaban destinados a ganar, con oficiales que seguían viviendo de glorias pasadas, con un reino que creía conocer todos los secretos de la guerra. Pero mientras miraban al pasado, alguien más estaba construyendo el futuro. Ese hombre era Napoleón Bonaparte. Para entonces ya había derrotado coaliciones enteras, derribado imperios y cambiado el mapa de Europa. Sin embargo, incluso él sabía que la próxima campaña sería decisiva, porque Prusia no era un enemigo cualquiera. Era una institución militar, una leyenda viviente. Y destruir una leyenda requería algo más que soldados. Mientras tanto, en Berlín, la tensión crecía cada día. Los informes llegaban desde todas partes. Francia se fortalecía. La influencia de Napoleón se expandía. Los estados alemanes comenzaban a alinearse bajo su órbita. Para muchos nobles prusianos, aquello era una humillación insoportable. ¿Cómo podía un emperador francés desafiar el equilibrio tradicional de Europa? La presión se convirtió en orgullo herido, y el orgullo en una peligrosa confianza. Muchos oficiales veteranos insistían en que bastaría una gran batalla para acabar con Napoleón. Algunos incluso hablaban de avanzar directamente hacia París. Las conversaciones en los salones aristocráticos estaban llenas de optimismo, demasiado optimismo. Pero había una realidad que pocos querían admitir. El ejército prusiano seguía siendo famoso por las victorias de Federico el Grande. El problema era que Federico llevaba muerto 20 años. Sus tácticas pertenecían a otra época. Sus enemigos también. Europa había cambiado. La guerra había cambiado. Y Napoleón era la prueba viviente de ello. Mientras los generales prusianos discutían protocolos, reglamentos y tradiciones, los franceses perfeccionaban algo mucho más peligroso: la velocidad. Los cuerpos de ejército de Napoleón podían moverse de forma independiente, concentrarse rápidamente y atacar donde menos se esperaba. Era una forma completamente nueva de combatir. La diferencia parecía pequeña sobre el papel, pero en el campo de batalla podía decidir el destino de naciones enteras. Y lo más alarmante era que muchos dirigentes prusianos ni siquiera comprendían el riesgo que tenían delante. Creían enfrentarse a otro ejército europeo. En realidad, estaban a punto de enfrentarse a una revolución militar. Entonces llegó el momento de la decisión. En otoño de 1806, Prusia declaró la guerra. Las calles se llenaron de entusiasmo. La población celebraba. Los oficiales brindaban por una victoria que consideraban inevitable. Parecía que toda una nación avanzaba confiada hacia la gloria. Pero hay una pregunta que nadie se hacía aquella noche. Una pregunta que pronto costaría decenas de miles de vidas. ¿Qué ocurre cuando un ejército construido sobre el recuerdo de antiguas victorias se encuentra frente a un enemigo que vive años por delante de su tiempo? Porque mientras los prusianos celebraban, Napoleón ya se estaba moviendo, y cuando comprendieran lo que estaba ocurriendo, sería demasiado tarde para detenerlo. Napoleón no esperó, no dudó, no concedió a sus enemigos el tiempo que tanto necesitaban. Mientras en Prusia todavía discutían dónde se produciría el golpe principal, cientos de miles de soldados franceses ya estaban avanzando por caminos que los mapas prusianos apenas consideraban importantes. La campaña había comenzado antes de que muchos de sus adversarios comprendieran realmente el peligro.
Desde su cuartel general, el emperador observaba los informes con una calma inquietante. No buscaba simplemente derrotar al ejército prusiano, buscaba algo mucho más ambicioso. Quería desorientarlo, dividirlo y destruirlo antes de que pudiera reaccionar. Era una apuesta arriesgada, pero si funcionaba, el resultado sería devastador. Al otro lado de la frontera, los comandantes prusianos enfrentaban un problema inesperado. Los mensajes llegaban tarde. Las órdenes se contradecían. Los movimientos franceses parecían carecer de lógica. Un día aparecían en una dirección. Al siguiente surgían en otra completamente distinta. Era como intentar atrapar una sombra. La incertidumbre comenzó a extenderse entre los oficiales. ¿Dónde estaba realmente Napoleón? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué ejército debía enfrentarlo primero? Las respuestas cambiaban constantemente. Cada nueva información parecía volver inútil la anterior, y mientras los generales debatían, las horas seguían pasando. Para cualquier ejército, el tiempo es un recurso. Para Napoleón, era un arma. Cada minuto de indecisión enemiga aumentaba su ventaja. Cada retraso debilitaba la capacidad de reacción de Prusia. Sin disparar una sola bala, ya estaba ganando terreno psicológico. Muchos soldados prusianos todavía conservaban una enorme confianza. Habían crecido escuchando historias de victorias legendarias. Creían formar parte de una tradición invencible. Pero la guerra real rara vez respeta los relatos heroicos, y poco a poco comenzaron a notar algo preocupante. Todo parecía ir más rápido de lo previsto. Las columnas francesas avanzaban con una velocidad que resultaba casi imposible de imaginar para la época. Cruzaban montañas, bosques y caminos difíciles sin detenerse. Cuando los exploradores prusianos informaban de una posición francesa, esa información a menudo ya estaba obsoleta. El enemigo se encontraba en otro lugar. Entonces, apareció el miedo más peligroso para cualquier comandante: la sensación de perder el control. Las decisiones empezaron a tomarse con información incompleta. Las unidades recibían órdenes de avanzar y poco después nuevas instrucciones para retroceder. La coordinación comenzó a resquebrajarse. Imagina ser un soldado en aquel momento, escuchar rumores contradictorios cada día, ver pasar columnas enteras marchando en direcciones opuestas, oír que los franceses están lejos por la mañana y descubrir al anochecer que ya se encuentran a pocas horas de distancia. ¿Cuánto tardaría en desaparecer tu confianza? Napoleón comprendía perfectamente ese efecto. Sabía que las batallas no se libran únicamente con fusiles y cañones, también se combaten en la mente de los hombres. Un ejército confundido puede derrumbarse incluso antes de entrar en combate, y precisamente eso estaba empezando a suceder. Mientras tanto, el rey de Prusia y sus generales buscaban desesperadamente una oportunidad para concentrar sus fuerzas y presentar batalla en condiciones favorables. Sobre el papel todavía disponían de un ejército formidable. Todavía podían ganar, pero cada jornada reducía sus opciones. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Los franceses habían atravesado posiciones consideradas seguras y amenazaban las líneas de comunicación prusianas. De repente, el problema ya no era cómo derrotar a Napoleón. El problema era descubrir dónde golpearía primero. La campaña avanzaba hacia un punto sin retorno. En cuestión de días, dos ejércitos enteros marchaban hacia una colisión inevitable. Miles de hombres avanzaban sin saber que estaban caminando hacia una de las jornadas más desastrosas de la historia militar prusiana. Una jornada que demostraría al mundo que una potencia legendaria podía caer mucho más rápido de lo que nadie había imaginado. Y cuando amaneciera el 14 de octubre de 1806, Europa entera comenzaría a comprender que el verdadero peligro no era el tamaño del ejército de Napoleón, sino la velocidad con la que podía destruir a sus enemigos. El amanecer del 14 de octubre llegó envuelto en niebla. Los soldados apenas podían distinguir lo que ocurría más allá de unos pocos metros. El sonido lejano de los tambores y el retumbar de la artillería atravesaban el aire húmedo. Miles de hombres ocupaban posiciones sin saber que estaban a punto de participar en una jornada que cambiaría para siempre la historia de Europa. Napoleón estaba convencido de que tenía frente a sí al grueso del ejército prusiano.
Desde las alturas cercanas a Jena, observaba los movimientos enemigos mientras sus tropas continuaban desplegándose. El terreno era complicado, pero aquello no parecía preocuparle. Había pasado años tomando decisiones bajo presión. Sabía que la velocidad podía compensar muchos riesgos. Al otro lado, los comandantes prusianos tampoco comprendían completamente la situación. La niebla ocultaba movimientos, distancias y números. Los informes seguían llegando con retraso. Cada general veía apenas una pequeña parte del campo de batalla. Y cuando la información es fragmentaria, incluso los errores más pequeños pueden convertirse en catástrofes. Entonces comenzaron los primeros ataques franceses. Las columnas avanzaron con decisión, empujando a las fuerzas prusianas desde posiciones clave. El combate se volvió feroz. Mosquetes, cañones y cargas de infantería sacudían el terreno. Durante algunas horas, los defensores resistieron con valentía, pero la presión no dejaba de aumentar. Lo que muchos oficiales prusianos no sabían era que, a pocos kilómetros de allí, se estaba desarrollando otra batalla igualmente decisiva. Cerca de Auerstedt, un cuerpo francés mucho más pequeño, comandado por el mariscal Davout, se encontró inesperadamente frente a una fuerza prusiana muy superior en número. La situación parecía absurda. Davout disponía de menos hombres, tenía menos recursos. Sobre el papel debía ser derrotado. Cualquier observador razonable habría apostado por una victoria prusiana. Sin embargo, la guerra rara vez sigue los cálculos teóricos, y aquella mañana iba a demostrarlo de manera brutal. Los soldados franceses de Davout lucharon con una disciplina extraordinaria. Resistieron ataques continuos, reorganizaron sus líneas bajo fuego y respondieron una y otra vez a cada ofensiva enemiga. Mientras tanto, los mandos prusianos comenzaban a perder cohesión. Las órdenes tardaban en llegar. Las oportunidades desaparecían antes de poder aprovecharlas. Poco a poco, algo impensable empezó a ocurrir. El ejército que debía aplastar a Davout comenzó a ceder terreno. La confianza se transformó en desconcierto, el desconcierto en preocupación y la preocupación en miedo. ¿Cómo era posible que una fuerza inferior estuviera resistiendo e incluso avanzando? En Jena, la situación tampoco mejoraba para Prusia. Napoleón continuaba enviando refuerzos al combate. Cada nueva unidad francesa aumentaba la presión. Las líneas prusianas empezaron a deformarse. Algunos sectores resistían, otros comenzaban a romperse. La coordinación desaparecía en medio del caos. Imagina estar allí, ver cómo la formación que te rodea empieza a desintegrarse, escuchar rumores de derrotas en distintos puntos del frente, intentar distinguir órdenes entre el humo, los disparos y los gritos. ¿Seguirías creyendo que la victoria es posible? ¿O comenzarías a preguntarte si todo aquello ya está perdido? A medida que avanzaba el día, las respuestas se volvieron evidentes. En ambos campos de batalla, los franceses estaban imponiendo su voluntad. Lo que había comenzado como una campaña arriesgada se estaba transformando en una demostración devastadora de superioridad operativa. Prusia no estaba perdiendo una batalla, estaba perdiendo el control de toda la guerra. Entonces llegó el golpe más duro. Altos mandos prusianos cayeron muertos o quedaron fuera de combate. Las cadenas de mando se rompieron. Las unidades comenzaron a retirarse sin coordinación. En algunos sectores nadie sabía quién estaba al mando. El ejército que durante décadas había simbolizado disciplina y orden empezaba a hundirse en la confusión. Cuando cayó la tarde, el resultado era imposible de ocultar. Jena y Auerstedt se habían convertido en una doble tragedia para Prusia. Decenas de miles de soldados estaban en retirada. Las comunicaciones colapsaban, la moral se desplomaba, y lo peor era que aquello solo era el comienzo, porque las derrotas del 14 de octubre no destruyeron al ejército prusiano de inmediato. Lo dejaron herido, desorientado y vulnerable. Y Napoleón, viendo a su enemigo tambalearse, estaba a punto de hacer algo que transformaría una derrota militar en el derrumbe completo de una gran potencia europea. En los días siguientes, la verdadera pesadilla apenas iba a comenzar. La derrota de Jena y Auerstedt fue terrible, pero lo que ocurrió después resultó todavía peor. Un ejército puede sobrevivir a una batalla perdida, puede reorganizarse, retirarse y volver a luchar.
Sin embargo, para hacerlo necesita tiempo. Y precisamente eso era lo único que Napoleón estaba decidido a no conceder. Mientras miles de soldados prusianos intentaban escapar del desastre, las columnas francesas ya estaban avanzando en su persecución. No se trataba de una retirada ordenada, era una carrera desesperada. Un esfuerzo caótico por salvar lo que quedaba del ejército antes de que la máquina militar francesa terminara de aplastarlo. Las carreteras comenzaron a llenarse de hombres agotados, carros abandonados y unidades mezcladas entre sí. Regimientos enteros perdían contacto con sus comandantes. Los oficiales trataban de restablecer el orden, pero cada nueva noticia empeoraba la situación. Allí donde creían encontrar seguridad, aparecían patrullas francesas. Napoleón comprendió que había llegado el momento decisivo. La victoria táctica ya estaba asegurada. Ahora buscaba algo mucho más grande: destruir la capacidad misma de Prusia para seguir luchando. Por eso lanzó a sus mariscales en todas direcciones, cerrando rutas de escape y golpeando sin descanso a las fuerzas en retirada. La velocidad de la persecución dejó atónita a Europa. Los franceses recorrían enormes distancias cada día. Las ciudades caían una tras otra. Las guarniciones aisladas comenzaban a rendirse incluso antes de combatir. El impacto psicológico era devastador. Muchos comandantes ya no se preguntaban cómo vencer. Se preguntaban cuánto tiempo podrían resistir. Sí, entre los soldados prusianos comenzó a extenderse una sensación de incredulidad. Apenas unas semanas antes se sentían parte de una de las fuerzas más respetadas del continente. Ahora observaban cómo todo parecía derrumbarse a su alrededor. ¿Cómo había ocurrido tan rápido? ¿En qué momento la confianza se convirtió en desastre? La respuesta estaba en cada kilómetro recorrido por los franceses. Napoleón no permitía que el enemigo respirara. Cada pausa era seguida por un nuevo avance. Cada intento de reorganización era interrumpido por otra amenaza. Era como enfrentar una tormenta que nunca se detenía. Algunas fortalezas prusianas, consideradas prácticamente inexpugnables, comenzaron a capitular de forma sorprendente. En tiempos normales habrían resistido semanas o incluso meses, pero los comandantes recibían noticias alarmantes desde todas partes. Escuchaban que los ejércitos principales habían sido derrotados, que nuevas columnas francesas se aproximaban, que la situación general era desesperada. Y entonces ocurrió algo que habría parecido imposible antes de la campaña. Miles de soldados prusianos empezaron a rendirse en masa. No porque fueran cobardes, muchos habían combatido con valentía. El problema era que ya no veían una posibilidad real de cambiar el resultado. La guerra parecía decidida. Mientras tanto, Napoleón observaba cómo su plan superaba incluso algunas de sus expectativas. El ejército enemigo no solo retrocedía, se estaba desintegrando. Cada día desaparecían nuevas unidades de los registros. Algunas eran capturadas, otras se dispersaban, otras simplemente dejaban de existir como fuerzas organizadas. Imagina la angustia de un oficial prusiano en aquellos momentos. Pasar de dirigir cientos de hombres disciplinados a buscar desesperadamente soldados dispersos por caminos secundarios, ver cómo las órdenes ya no llegan, cómo las posiciones defensivas son abandonadas, cómo la autoridad del Estado comienza a evaporarse frente a tus propios ojos. La crisis alcanzó un nivel aún más alarmante cuando las noticias llegaron a Berlín. La capital empezó a comprender que aquello no era una derrota temporal. Era una amenaza existencial. El reino entero estaba quedando expuesto. Las estructuras que parecían sólidas durante generaciones mostraban grietas cada vez más profundas. Y mientras el miedo se extendía por Prusia, Napoleón siguió avanzando hacia su objetivo más simbólico, una acción que demostraría al mundo entero que el viejo equilibrio europeo había saltado por los aires. Una acción que humillaría profundamente a los prusianos y convertiría aquella campaña en una de las más impactantes de toda la era napoleónica. Porque apenas unas semanas después del inicio de la guerra, el emperador francés estaba a punto de entrar donde nadie había imaginado que podría hacerlo tan rápido. Y cuando eso ocurriera, Europa comprendería que no estaba presenciando simplemente una victoria militar, estaba viendo el colapso de una gran potencia en tiempo récord. Las puertas de Berlín se acercaban cada vez más.
A medida que las tropas francesas avanzaban, una sensación de incredulidad recorría Europa. Nadie esperaba que la campaña evolucionara de esta manera. Las grandes guerras solían durar meses o años, pero esta vez parecía que un reino entero estaba siendo derribado en cuestión de semanas. Cuando las noticias llegaron a las principales cortes europeas, muchos gobernantes simplemente no podían creerlas. Prusia había sido considerada durante décadas una de las grandes potencias militares del continente. Sus ejércitos inspiraban respeto, sus oficiales eran admirados, su reputación parecía indestructible. Sin embargo, esa reputación se estaba derrumbando más rápido que sus fortificaciones. Napoleón entendía perfectamente el valor simbólico de cada paso que daba. No solo estaba conquistando territorio, estaba destruyendo una imagen, la imagen de una potencia que parecía invulnerable. Cada ciudad ocupada, cada fortaleza rendida y cada columna prusiana capturada enviaban un mensaje claro al resto de Europa. Las viejas reglas habían cambiado. Finalmente, el emperador francés entró en Berlín. El impacto fue enorme. La capital de Prusia, corazón político y símbolo nacional, había caído. Apenas unas semanas antes, muchos oficiales soñaban con marchar sobre París. Ahora era Napoleón quien recorría las calles de su principal enemigo. Para los ciudadanos prusianos, la escena era difícil de aceptar. El ejército que debía proteger el reino había desaparecido prácticamente como fuerza organizada. Los héroes que debían detener a los franceses estaban muertos, capturados o dispersos. El orgullo nacional sufría una herida profunda que tardaría años en cicatrizar. Pero Napoleón todavía no había terminado. Aunque Berlín había caído, numerosos contingentes prusianos seguían intentando escapar hacia el este. Algunos buscaban refugio en fortalezas. Otros intentaban unirse a fuerzas aliadas. La esperanza de continuar la resistencia aún no había desaparecido por completo. Sin embargo, los franceses siguieron avanzando con una determinación implacable. Una tras otra, las posiciones defensivas fueron cayendo. Las rendiciones continuaban acumulándose. En ocasiones, miles de soldados entregaban las armas sin que fuera necesario un gran combate. La moral se había convertido en un enemigo tan destructivo como cualquier ejército. La magnitud de la derrota comenzó a reflejarse en cifras asombrosas. Decenas de miles de prisioneros, centenares de cañones capturados, un número enorme de fortalezas perdidas, todo ello en apenas unos días. Lo que estaba ocurriendo no tenía precedentes para una potencia de semejante tamaño. Y entonces surgió una pregunta incómoda que muchos europeos empezaron a hacerse. Si Prusia podía caer tan rápido, ¿quién estaba realmente a salvo? Si uno de los ejércitos más prestigiosos del continente había sido destruido en menos de 3 semanas, ¿qué posibilidades tenían los demás frente a Napoleón? Esa pregunta aterrorizaba a reyes, ministros y generales, porque la campaña de 1806 no parecía una victoria convencional. Parecía la demostración de que Francia había encontrado una forma completamente nueva de hacer la guerra. Una forma que dejaba obsoletos muchos de los sistemas militares tradicionales. Pero para los propios prusianos, la cuestión era aún más dolorosa. ¿Dónde habían fallado? ¿Había sido un problema de liderazgo, de estrategia, de exceso de confianza? ¿O acaso todo un modelo militar había envejecido sin que nadie quisiera admitirlo? Las respuestas tardarían años en llegar. Mientras las últimas fuerzas prusianas intentaban sobrevivir al desastre, una realidad se hacía imposible de ignorar. El reino seguía existiendo, pero su prestigio había sido pulverizado. El ejército legendario de Federico el Grande había dejado de ser una fuerza dominante en Europa. Y sin embargo, la historia todavía guardaba una última sorpresa, porque la humillación que parecía anunciar el final de Prusia terminaría provocando algo inesperado. Algo que transformaría por completo al país derrotado. Algo que, décadas más tarde, cambiaría nuevamente el destino de Europa. Pero para entender cómo una derrota tan absoluta pudo convertirse en el origen de una futura potencia, primero hay que contemplar las consecuencias que dejó aquel colapso de 19 días. 19 días. Eso fue todo lo que necesitó Napoleón para derribar una de las grandes potencias militares de Europa.
19 días para destruir un ejército que durante generaciones había sido considerado un modelo de disciplina, prestigio y eficacia. 19 días que demostraron que ninguna nación, por poderosa que parezca, está a salvo cuando deja de adaptarse al cambio. Cuando el humo comenzó a disiparse, Prusia seguía existiendo sobre el mapa. Pero el país que había entrado en guerra no era el mismo que salió de ella. Sus fortalezas habían caído, sus ejércitos habían sido derrotados, su orgullo nacional había recibido un golpe devastador, y lo más doloroso era que todo había ocurrido ante los ojos de Europa entera. Para muchos contemporáneos, aquella campaña parecía el final de Prusia como gran potencia. Los observadores extranjeros veían un reino humillado, incapaz de competir con la maquinaria militar francesa. Parecía imposible imaginar que aquel país derrotado pudiera volver a ocupar un lugar destacado en la política europea. Sin embargo, las derrotas más duras a veces producen las transformaciones más profundas. Mientras otros países habrían aceptado su destino, dentro de Prusia comenzó un proceso de reflexión casi obsesivo. Los supervivientes querían entender qué había salido mal. Querían descubrir por qué un ejército legendario había sido destruido con tanta facilidad. Las respuestas fueron incómodas. Habían confiado demasiado en antiguas glorias. Habían subestimado a su enemigo. Habían permitido que la tradición sustituyera a la innovación. Y cuando finalmente comprendieron la magnitud de sus errores, decidieron cambiarlo todo. Se reformó el ejército. Se modernizaron las estructuras de mando. Se promovieron nuevos oficiales. Se impulsaron cambios políticos y sociales que pocos años antes habrían parecido imposibles. La derrota de 1806 se convirtió en una lección nacional que marcaría a generaciones enteras. Y aquí aparece una de las grandes ironías de la historia. Napoleón había destruido a Prusia, sí, pero al hacerlo también obligó a los prusianos a reinventarse. Aquella humillación sembró las semillas de una recuperación extraordinaria. Una recuperación que, décadas más tarde, alteraría nuevamente el equilibrio de poder en Europa. Quizá esa sea la razón por la que esta historia sigue fascinando más de 2 siglos después. Porque no habla únicamente de batallas o generales, habla de algo profundamente humano. Habla de lo que ocurre cuando el éxito del pasado nos impide ver los desafíos del presente. Habla de orgullo, adaptación y supervivencia. Y también plantea una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Qué organizaciones, países o incluso personas creen estar protegidos por sus antiguos logros mientras el mundo cambia a su alrededor? Porque la historia de Prusia en 1806 nos recuerda que el verdadero peligro no siempre es un enemigo poderoso. A veces es la incapacidad de evolucionar. Napoleón ganó la campaña, eso es indiscutible. Pero la historia no terminó en aquellos 19 días. Lo que parecía el final absoluto de una nación terminó convirtiéndose en el comienzo de una transformación que nadie podía imaginar mientras los soldados franceses marchaban victoriosos por Berlín. Y precisamente ahí reside la grandeza de la historia, en que las derrotas más devastadoras pueden convertirse en el origen de futuros renacimientos, y las victorias más espectaculares pueden contener, sin saberlo, las semillas de nuevos desafíos. Si te ha gustado este video y quieres seguir conociendo más curiosidades e historias sorprendentes como esta, no dudes en suscribirte para ver más contenido. Y si te interesa descubrir cómo el Imperio Napoleónico alcanzó su máxima expansión antes de comenzar su caída, te recomiendo ver el siguiente vídeo del canal sobre la invasión de Rusia de 1812. La campaña que cambió para siempre el destino de Napoleón. Te aseguro que después de conocer la destrucción de Prusia, entenderás mucho mejor cómo comenzó el camino hacia el fin del hombre que parecía invencible.